Muy buenas tardes, telepensante. Hoy lunes 31, espero que tengan un increíble fin de semana y vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Estamos echando de menos a la Vane, pero aquí lo estoy acompañando. Vamos a saludar primero a Martín Arrau. ¿Cómo estás, Martín? Hola, muy bien, Claudia. Un gran saludo a todos los telepensantes. Y el día de hoy tenemos un invitado topísimo para hablar de temas constitucionales. También vamos a hablar algo de contingencia, Rodrigo Poyanco. Él es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Compostela, académico de Derecho Constitucional y Político en la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola, buenos días. Saludos a todos los telepensantes, televidentes, internet videntes. ¿Cómo estás, Rodrigo, este fin de semana largo? ¿Descansando? ¿Está ahí? Tranquilamente, estoy acá en Viña del Mar, en la casa de mi mamá, de mi hermano, así que estamos ahí ¿Estamos al lado? sí, pasando alguna horita, sí. Yo estoy en Concón, Rodrigo. Ah, qué bien, Lo podría haber hecho Sí, presencial, ¿viste? sí. claro. Es sabido. Estamos al lado. Ya. Estamos al lado. Oye, Rodrigo, vamos entrando en el tema ya. Hemos visto que a lo mejor para muchas personas el tema constitucional no es una prioridad, pero yo creo que igual es importante ir profundizando en estas cosas, por mucho que hayan otras urgencias en nuestro país. Y creo que desde el 18 de octubre en adelante empezó a sonar este tema en nuestro país, aunque ya hemos dicho varias veces en este canal, para los chilenos nunca fue prioridad. Pero no hemos visto un tiempo a esta parte un poco obligados a entender de qué se trata esta cuestión. Bueno, Martín estuvo de convencional constituyente. ¿Por qué no nos cuenta un poco, es o no relevante los problemas y las urgencias sociales, entre comillas? ¿Es necesario que para que se solucionen todos estos temas hagamos una modificación constitucional? A ver, o sea, mi opinión es clara, no es necesario. O sea, de hecho, no es necesario. A ver, es que, a ver, voy a tratar de explicarlo desde un poquito más atrás. El tema es que, ¿qué es lo que hace una constitución? ¿Ya? En mi opinión, digamos, más allá de digamos, de lo que crea cada uno respecto de si la constitución del 80 es legítima, ilegítima, hay que cambiarla o no, lo que hay que tener claro es que las constituciones en general no tienen por función tanto establecer políticas sociales, ¿ya? Desde luego, no tienen la obligación de establecer las mejores políticas sociales, ni tienen como función primaria llevar adelante o obligar al gobierno a implementar esas políticas sociales, ¿ya? Lo que hace una buena constitución es establecer un marco normativo para encauzar el poder y sobre todo para, digamos, evitar que el poder abuse en contra de los derechos y libertades de las personas. ¿Se fijan? O sea, en otras palabras, no es la función de una constitución imponer políticas sociales, ni siquiera es función de la constitución imponer las mejores políticas sociales, sino que evitar que un gobierno, con la excusa de imponer políticas sociales, sean buenas o sean malas, vulnere los derechos de las personas. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, eh, ¿existe algún límite constitucional en la constitución actual para enfrentar la delincuencia, los problemas de inflación, los problemas de inmigración? En mi opinión, no hay ninguna limitación. Lo que quiero decir es, más allá de la decisión de cambiar o no la constitución, que es una decisión política, si lo que se quiere es enfrentar estas urgencias, no hay ninguna norma de la actual constitución que lo impida. ¿Me explico, no? O sea, no es necesario cambiar la constitución para hacerse cargo de la delincuencia, de la inflación, no, eso se podría resolver ahora. Y ese ha sido el gran problema de todo este proceso constitucional, es decir, partir de la base errónea de que tú necesitas cambiar la constitución para resolver determinados problemas sociales, ¿ya? A ver, teóricamente, ¿cuándo podría ser necesario eso? ¿Ya? Cuando estamos frente a una constitución que no respeta el Estado de Derecho. Ahí a lo mejor podría ser, pero no es el caso de la constitución del 80. ¿Te fijas, no? O sea, digamos, después de todas las reformas que se han hecho,
La Constitución del 80 prevé un Estado de Derecho sólido, separación de poderes, independencia de los tribunales, derechos de las personas, recursos de protección, o sea, cumple con el mínimo constitucional. De ahí para arriba, todo lo que viene después de eso digamos, es el resultado de las políticas y de quienes adoptan las políticas, que son los políticos. Punto. No hay mucho más que hacer. Oye, es justo lo que decía Pepe Out, creo, en la agricultura hace un par de días, digamos que hecho, efectivamente la Constitución no es para hacer política, ¿no es cierto? Bien entendido que políticas públicas, sino que la Constitución nos da un marco bastante superior, un marco bastante mínimo y por eso tan importante. Entonces, Rodrigo, el entendido de que esa Constitución es ese elemento superior, ¿no es cierto? Que debe ser tratado con mucho cuidado, debe ser reformado y analizado con mucho análisis, con mucha ponderación, porque efectivamente es algo demasiado fundamental que parece que no se ha entendido. ¿Tú qué ves en esta discusión política de posibles cambios constitucionales? ¿No es cierto? Por ahí algunos parlamentarios quieren hacer a toda costa la Convención 2.0, por ahí algunos movimientos sociales tienen otra mesa paralela, la Claudia nos podrá contar de eso, pero hay una discusión desde mi punto de vista, humildemente, bastante amateur en esto, ¿no es cierto? Donde se fijan acuerdos y límites a este posible proceso de nueva convención, donde ya entran a discutir el fondo. Paralelamente a eso se presentan reformas constitucionales que le reconocen derechos colectivos a los pueblos indígenas, pero quieren iniciar un proceso para hacer una nueva constitución. Lo noto bastante desordenado, sin entrar al fondo. Chuta, si vamos a reformar una constitución, que es una piedra angular básica del desarrollo del país, no debería hacerse con mayor formalismo, con mayor orden. ¿Cómo ves tú este proceso, digamos? ¿Está respetando la profundidad y seriedad que debería tener un proceso constitucional? Mi opinión personal es que no hay que hacer otra convención, por supuesto. A ver, es que ahí hay dos elementos, te puedo opinar de uno, ya el otro es más discutible. Primero que nada, es cierto que el Congreso tiene una facultad constituyente, ¿ya? O sea, eventualmente sí podrían acordar mecanismos, sí podrían acordar reformas constitucionales, qué sé yo. Ahora, lo mismo que con las políticas, una constitución no te puede asegurar que tengan los mejores políticos del mundo en cada momento. De hecho, las constituciones están hechas precisamente partiendo del peor de los supuestos, que tengas políticos desastrosos. ¿Mm? Ahora, sí, digamos, coincido contigo en lo siguiente, el tema de la necesidad de que una constitución sea hecha con la mayor reflexión posible. ¿Por qué? Porque efectivamente los efectos de una constitución, a ver, fíjate tú que la constitución del 80, imagínate el siguiente panorama, la constitución del 80 fue hecha en un marco no democrático, ¿ya? Por 7 u 8 expertos. Los tipos se demoraron como 7 años en hacer la constitución. Y una vez que la constitución se aprueba y entra en vigor, digamos que esa constitución se asentara, porque tú sabes que una constitución nunca es solo la constitución, es cómo se aplica la constitución, las prácticas constitucionales, las sentencias, de ahí pasaron 10 años más. O sea, estamos hablando de que en la generación y asentamiento del marco constitucional de 1980, en el contexto en el que se dio, o sea, los tipos que siguen la constitución ni siquiera tenían una posición democrática a la que darle cuenta, se demoraron 8 años en crearla más o menos y otros 10 años en asentarla. Y todavía hay aspectos de la Constitución que se están discutiendo. Bueno, ya son mínimos, ¿te fijas? Entonces, digamos, yo veo dos problemas. Digamos que si me preguntaran a mí, yo corregiría dos cosas. La primera es, o tres, digamos. La primera, no es cierto que la Constitución, que la mejora, digamos que un cambio constitucional acarrea inmediatamente una mejora de las políticas sociales. ¿Ya? Segundo lugar, no es bueno hacer una Constitución bajo la premura, bajo la urgencia, precisamente porque tú, esto digamos, voy a hacer una analogía un poco impropia, pero es como son los poemas, digamos. Tú escribes el poema, lo que dicen siempre, el poema nunca pertenece al autor. El poeta escribe algo y después la persona que lo lee 100 años después entiende otra cosa. Lo mismo pasa con las constituciones. Entonces, cada norma tiene que estar muy bien pensada. Y en tercer lugar, porque efectivamente, relacionado con lo anterior, eh, tú tienes que pensar muy bien cómo vas a diseñar la norma, porque tú no sabes los efectos que esa norma va desenvolviendo en el futuro. ¿Te fijas? Entonces, hacer las cosas a la rápida, bajo una premura que en realidad, bueno, lo que yo he leído, digamos, me he dado cuenta que hay un autor que lamentablemente no anoté, no sé si aparece en Exante o en el Mercurio, un autor un periodista que analizaba, un analista político, y decía cómo, él decía, tanto la izquierda como la derecha en este momento se metieron en un zapato chino. Claro, se metieron en un zapato chino porque el sentido común te dice que algo tan importante como una constitución tú no lo puedes sacar bajo un sistema, digamos, no puedes llevar adelante un proceso constituyente apurado
digamos, por la urgencia, digamos, hay que meditar cada una de esas normas, porque como te digo, o sea, cada norma jurídica le pasa lo mismo, o sea, hasta el más simple de los reglamentos, tú dictas la norma y la norma empieza a desplegar efectos que a veces uno no los pensó en el momento en que redactó la norma. ¿Te fijas? Entonces, la urgencia en general es mala consejera en estas cuestiones. No, si uno ve también que la falta de seriedad en todo este proceso, la falta de profesionalismo cuando se empieza a hablar de temas constitucionales que yo ya encuentro que es una burla para los chilenos. Mm. Se los digo súper en serio, sabemos, no sé, un Guillermo Ramírez, por ejemplo, que le pide y le suplica a Diego Ibáñez, ya, pues compadre, juntémonos a establecer los bordes. Este tema de los bordes yo lo encuentro bastante curioso, la verdad, porque uno no sabe a qué se refieren y ellos consideran y pretenden darle ciertas garantías de seriedad, de estabilidad a los chilenos, porque están fijando bordes. ¿Qué significan estos bordes? Bueno, hasta el momento lo que hemos visto es que estos bordes significan paridad, significan perspectiva de género, significa escaños reservados, significa un plazo de tiempo acotado, como que fuera algo bueno, tocabas de decir que es todo lo contrario, significa un montón de cosas que se supone van a garantizar a los chilenos que esta cuestión ahora sí que va a funcionar, y al final parece ser más de lo mismo. O Sí, incluso yo te diría que peor que el proceso anterior, porque ¿cómo pueden garantizar que en menos tiempo un grupo de gente se va a poner de acuerdo, un comité de expertos? ¿Quiénes son los comités de expertos, por ejemplo? mm. Bueno, Como que fuera... sí, mira, es que hay dos cosas que es. La primera, partamos por la última, el tema del comité de expertos, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos y a las personas que me han preguntado esto de que es necesario que una constitución tenga validación democrática. Sí, esa es la mitad de lo que necesita una constitución, porque una constitución es básicamente un instrumento técnico, ¿ya? Entonces, así como tú no te operas de la cadera por votación democrática, o sea, digamos, siempre me acuerdo de este caso, ¿te acuerdas que tienen la suficiente edad para acordarse de este juez de la Corte Suprema que fue a operarse y tenían que operarlo de la mano izquierda y lo operaron de la cadera derecha? Bueno, eso, y el error fue técnico, no fue, por decirlo así, democrático, qué sé yo. Con una constitución pasa lo mismo. O sea, a ver, normalmente los sistemas de creación de una constitución, cuando quieren incorporar el elemento democrático, normalmente se somete a votación lo que hicieron, Ay, sí que en mi pegado, opinión, Rodrigo. el resultado de una convención democrática, qué sé yo. Normalmente ¿no? Perdón, es que Sí, un estaba súper pequeño. inspirado hablando, pero se cortó lo que estabais diciendo, entonces no te Sí, entendimos se me nada. acaba de olvidar lo que acabo de decir. No. Ah, No, en la cadera, quedamos en la cadera, ¿ah? Que le operaron ah, la cadera cambiar. Ah, ya. sí. No, que te decía yo que ahí tú ves un error técnico, ¿ya? O sea, digamos, si tú operas la cadera izquierda en vez de operar de la carrera derecha, de la cadera derecha, eso no te lo arregla ninguna votación popular. Lo mismo pasa con una constitución. Normalmente las constituciones son hechas por expertos, por comité de expertos, chicos, ya, 7, 10 personas, y después eso se lanza si digamos, si se estima necesaria la ratificación popular, se tiran a la ratificación del pueblo. Ahora, por una cuestión política, por este famoso tema de la soberanía popular, cualquier producto constitucional debiera ser tirado a la ratificación digamos, de la población. Pero el diseño de la constitución, en realidad que hay los criterios de tipo, es que la convención tiene que ser paritaria, es que la convención tiene que, la verdad es que son bastante poco relevantes. Ahora, dicho eso, tú me hiciste y me preguntaste otra cosa. Ah, el tema de los límites, ¿ya? Cuando De se, los bordes, de los de bordes. de los bordes constitucionales. Cuando se hizo digamos, el primer proceso constitucional, yo tengo un artículo que lo pueden buscar, se publicó al mismo tiempo en el Mostrador y en el Mercurio Legal. Digamos, el periodista se llevó un tirón de oreja de los dos medios, porque claro, él lo tiró a los dos medios y como ninguno sabía que lo iba a publicar, lo publicaron los dos. Pero eso es bueno porque corrió por todas partes, que esto fue justo antes del plebiscito de entrada. Entonces yo analizaba el mecanismo que se había aprobado y yo decía que hay un problema gigantesco. ¿Cuál es? El problema gigantesco es que no hay ningún medio de control para hacer cumplir los famosos bordes del artículo 135 digamos, de la Constitución, los que eran justamente los bordes o límites sustanciales del proceso anterior. Entonces yo decía en ese artículo, si no hay mecanismos de control externos, ¿cuál es digamos, cuál es el único mecanismo que queda? Va a ser simplemente el equilibrio de las fuerzas políticas. Bueno, ¿qué terminó pasando? Que ese equilibrio tampoco se logró y una de las partes pasó la máquina encima de la otra. Entonces, cuando tú hablas de bordes, el tema no es solamente los bordes, sino que quién y cómo los van a controlar. ¿Te fijas?
O sea, tú puedes poner los bordes más maravillosos, pero en derecho siempre tú necesitas dos cosas. Necesitas la norma y quién hace cumplir la norma. Por eso que en esa discusión no solo es relevante los bordes que se están poniendo, sino que quién los va a controlar. Y eso es más importante que los bordes así, casi, o casi más importante que lo. Porque, ¿qué fue lo que pasó en el proceso anterior? No había nadie que controlara a la convención. ¿Te fijas? Por eso que todos los bordes terminaron convertidos en papel mojado. Sí, bueno, y por otra parte dicen ahora en esta discusión en el Parlamento, o ni siquiera en el extraparlamentaria, que se va a crear otro organismo, que no puede ser la Corte Suprema, un organismo nuevo, que no sé cómo lo irán a poner, para precisamente vigilar los bordes, ¿no es cierto? Me imagino que irán a poner, no sé, pues el Tribunal Supremo Constituyente Plurinacional Convencional para Investigación de Mm, Bordes, algo así. sí. Como Yo la ahí, columna, claro, no, como todo tiene la, que ser pluri. sí, como la columna El Guardián del Guardián de Luis Alejandro Silva, que tampoco pudo estar el día de hoy, no sé si la vieron, que también es constitucionalista. El guardián del guardián, del guardián del guardián, y puede estar infinitamente poniendo guardianes del guardián. Entonces, bueno, Claro. yo iba para allá con una pregunta, porque efectivamente se crean cosas nuevas para hacer estas cosas. En fin. Yo soy re práctico, digamos, me cae súper bien claro los agrónomos. Yo soy civil, sí, entonces yo soy re cuadrado en ese sentido y Ah, encuentro que el Parlamento, chuta, lo elegimos para algo y le pagamos para algo, vamos a los números, ¿cachai? ¿Y cuál es su pega? Hacer leyes y como Rodrigo decía, efectivamente también tiene la facultad de hacer cambios constitucionales, ¿ya? Entonces, ¿qué opinas tú de esto que ellos digan, no, sabéis que la constitución, queremos hacer una nueva, ellos quieren hacer una nueva, entonces dicen, oye, no la vamos a hacer nosotros, ¿ah? Le vamos a pagar a alguien y vamos a hacer otra elección, ¿ah? Y todo bien popular y bien, que está bien, digamos, pero yo prefiero que alguien técnico lo haga, pero bueno. ¿Qué opinas de esto que ellos digan, no, esta pelota no la jugamos en nuestra cancha, sino que creamos una cancha nueva y creamos algo nuevo para que hagan este trabajo que desde mi punto de vista lo deberían hacer ellos y para eso le pagamos? ¿Está bien? ¿Es legítimo que ellos deriven sus facultades, digamos, porque desde el punto de vista de gasto y administrativo es un desastre, digamos, pero está bien desde el punto de vista jurídico que ellos creen organismos para que hagan su trabajo? A ver, yo creo que una respuesta para eso puede encontrarse en el mismo texto constitucional. ¿Ustedes se acuerdan que cuando empezó este tema de la constitución, nueva constitución, si se hacía un nuevo organismo, todo el mundo se preguntaba si los actuales parlamentarios cuentan con el poder constituyente ya no solo para reformar la constitución, sino que para dictar una nueva constitución, ¿ya? Y la pregunta se producía aquí tengo la constitución, por el capítulo 15 que dice el original decía reforma de la Constitución. Entonces algunos decían, mire, si es reforma, significa que el Congreso no puede, eh, digamos, y cuando se trata ya no solo de reformar, sino de que cambiar la Constitución, el Congreso no tendría la potestad para hacerlo. Y otros decían, no, mire, la palabra reforma no se limita a las reformas parciales, podría ser la reforma total, ¿ya? Ahora, más allá de eso, el solo hecho de que los congresales estén determinando un nuevo proceso constituyente te reafirma que sí tienen las potestades para hacer lo que se les dé la gana. sí, O po, sea, o sea, sí, po. perfectamente podrían, digamos, crear una nueva constitución, un nuevo texto constitucional, o podrían reformar la constitución y someter eso a plebiscito. ¿Te fijas? Ahora, a Pero propósito, ellos podrían hacerlo, pero en el fondo, ¿qué Sí, po. tanta legitimidad hay? Aquí hay un área que creen otro organismo más, ellos, sin ningún plebiscito, ¿no? Ellos, otro organismo que haga su trabajo, ese trabajo que efectivamente sí lo pueden hacer, pueden reformar la Constitución, yo creo que ahí no hay duda. Pero es legítimo claro, porque económico y práctico no es. Y bueno no. tampoco porque venimos saliendo de una convención. Pero es legítimo desde el punto de vista, ¿hay algún argumento en derecho que te diga no? No es legítimo que ellos creen un nuevo organismo y deriven su facultad de hacer reformas Mira, constitucionales. hay un profesor de Derecho Constitucional de la Chile que el otro día lo vi, lo mencionó el hermano de la Vanessa Kaiser, ¿cómo se llama? El diputado. Axel, Johannes, Axel, No, Johannes. Johannes mencionó un artículo y en definitiva este profesor decía básicamente en resumen, mire, en realidad, a ver, él hablaba más bien del tema del plebiscito de entrada, ¿ya? Él decía que en base al artículo quinto de la Constitución, necesariamente se necesita un plebiscito de entrada, etcétera, etcétera. Yo la verdad no tengo una opinión formada de que jurídicamente hablando, no estoy hablando ni de lo político, no, estoy hablando simplemente de lo jurídico, el Congreso no puede hacer lo que está haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, tienen una facultad de reforma, tienen un poder constituyente derivado que no necesariamente se limita solo a las reformas constitucionales. ¿Te fijas? Podrían hacer, a ver, por ejemplo, si el Congreso dijera,
vamos a dictar un nuevo capítulo, nuevo, digamos, una nueva segunda parte del capítulo 15, en mi Eso. opinión, podrían hacerlo, ¿ya? Es más discutible, en base al artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, inciso primero, que dice que la soberanía reside en el pueblo, es más discutible si podrían hacerlo sin recurrir a plebiscito de entrada, o al menos a plebiscito de salida, ¿ya? Pero en mi opinión, insisto, jurídicamente, constitucionalmente hablando, podrían hacerlo. Ahora, si eso es suficiente para, digamos, como para legitimar la facultad, digamos, lo que está haciendo el Congreso, ya es una pregunta que excede un poco lo que te podría decir jurídicamente hablando. Si tú me preguntas a mí, como yo, Rodrigo Poyanco, como ciudadano, a mí me gustaría que me preguntaran en la entrada y que me preguntaran en la salida, por lo menos. ¿Te fijas? Eso lo haría yo. Pero digamos, si la pregunta es, ¿podría declararse inconstitucional un proceso creado por el Parlamento en estas condiciones? Tengo algunas dudas. Tengo alguna duda. Yo creo que tal vez sí podrían hacerlo. La pregunta, por lo tanto, se traslada a lo que decías tú, Martín, acerca de la legitimidad, acerca de si es políticamente conveniente, qué costos van a pagar los parlamentarios y los políticos que decidan seguir este camino, ¿ya? Porque sí es cierto, y también volviendo, digamos, un punto, digamos, un poco a la vista del ciudadano común y corriente, a mí me llama la atención, ustedes han escuchado mucho esta frase que usan los políticos, no, no, si podemos mascar Chile y caminar al mismo tiempo. Entonces la pregunta es si asesinar a chilenos es mascar Chile o caminar. O sea, me parece que es una banalización gigantesca, o sea, no, no, digamos, no, esto, digamos, no se trata, digamos, de que las dos cosas se puedan hacer, se trata de porque esto sí te lo puedo decir, ¿ya? Desde la teoría constitucional y desde la teoría política, o sea, la política es cosa que, digamos, tampoco se necesita tanta filosofía para decir esto, o sea, la política, digamos, si tiene una razón de ser es justamente el bien común de la comunidad, ¿te fijas? Entonces, la pregunta casi filosófica es si cuando los políticos dicen, no, es que tenemos que hacer un proceso constitucional, están apuntando a su labor de llevar adelante el bien común. ¿Te fijas, no? O sea, la pega del político no es sacar nuevas constituciones, es ir al bien común. Ahora, a lo mejor en una situación X, a lo mejor es necesario pasar por el cambio constitucional. Mi opinión que en este caso no es necesario. Sí, O sea, yo digamos, creo Qué que es una mala importante. excusa. Es una mala sí, y creo excusa. que estáis tocando un punto súper importante porque, Sí. bueno, súper profundo y muy real, digamos, que es realmente si hoy día tenemos políticos que están buscando ese bien común, digamos, sin importar si es popular o no las decisiones que tengan que tomar o no. Mi opinión es que no, es que tenemos una plaga importante, digamos, o un número importante, digo plaga porque es muy negativo, de políticos populistas, ¿ah? Que abandonaron su rol de liderazgo, de proponer cosas, aunque no sean cosas que sean impopulares, pero tengan que sacarla adelante porque apuntan al bien común, porque hay cosas que claramente a veces no son populares y hay que hacerlas o se dejan llevar por lo que es popular. Yo creo que estamos en esa, ¿no es cierto? Buscar posiciones cómodas. De hecho, hay cálculos hoy día que a los sectores más de izquierda no quieren avanzar en este proceso porque no les convendría, porque le iría mal en una elección de constituyente. O sea, realmente aquí sacar una constitución nueva y buena, que es lo que ellos quieren, tampoco está, ni siquiera eso. Están, yo creo, en el Ni cálculo siquiera cerca. estricto electoral de cómo quedar mejor o peor con la ciudadanía en vez de decir, oiga, ¿qué es lo que necesita Chile? Y claramente hoy día las prioridades de Chile no son estos temas constitucionales, porque todas las urgencias de seguridad, de economía, que sí son los temas que ojalá pudieran eh, resolver, porque no pueden Mm. caminar y marcar Chile, eso ha quedado súper demostrado, pero que se concentraran en esos temas, no lo están haciendo. Y siguen envueltos en este tema, alejándose más de la ciudadanía. Entonces, yo creo que efectivamente lo que nos falta es lo que tú dices, realmente políticos que puedan buscar ese bien común, y tomar temas difíciles y resolverlos. Y de hecho, esta es una prueba de eso. Si tuviéramos un parlamento que dijera, mire, ellos puede que estén convencidos de que hay que hacer cambios constitucionales profundos. Oiga, hay que hacerlo, bueno, nosotros como parlamento que no marcamos nada en la encuesta, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en el parlamento y haciéndolo, vamos a validar nuestra institucionalidad y lo vamos a hacer de manera seria, con una discusión que si se demora 10 años, que se demore, pero lo vamos a hacer bien, por el bien de Chile. Y no en estas reuniones que escribía la clave así como, oye, juntémonos, dame una hora para que le pongamos límite o borde a esto, ya, así como buena onda. O sea, es una cosa que es insólito. Entonces yo creo que, bueno, esa es una de las principales dificultades que tenemos en este país. Y, no, y hay otra Oye, dificultad. yo agregaría eso, perdón, Rodrigo, también la sequía legislativa que tenemos en el Congreso. O sea, estamos hoy día enfrentados a un Congreso que más allá de que no quiere asumir sus funciones legislativas, porque igual obviamente siempre es complejo asumir labores legislativas si es que estáis
con una inestabilidad constitucional, no sabéis qué es lo que va a salir o no de esta propuesta de constitución. Y se está votando cosas como, por ejemplo, armar un memorial de la caravana de la muerte, un memorial. Eso es lo que se está votando hoy día, se ha votado 2 veces. Se está votando, por ejemplo, penalizar el incesto. Ese son el tipo de cosas que se está votando en el Congreso. Si es que condenamos o no la forma de hacer política de un personaje. Esas son las cosas que hoy se están votando en el Congreso. Entonces, cuando Rodrigo dice que el político debiese orientarse, ¿cierto?, hacia el bien común, hacia lo mejor que puede hacer nuestra sociedad, y vemos un Congreso que está orientado a legitimar además una agenda que fue rechazada por este país, como por ejemplo lo que mencionaba Martín, de dar igual escaño reservado o cierto espacio político a los pueblos originarios. Eso es lo que rechazó Chile. Entonces uno también ve que, yo no sé si esto para ustedes sería una falta de respeto, no sé, un avance igual del octubrismo, del extremismo político. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Yo realmente lo encuentro muy preocupante. De una falta de seriedad política que no triste, deprimente, decadente, populista, para mí es poco encuentro. Bueno, es que lo que decíamos respecto a las políticas también aplica respecto a los políticos. O sea, en el siglo XIX había toda una, digamos, hubo un autor norteamericano que fue el primero que empezó a hablar de la diferencia entre el activismo y la diferencia judicial, que era básicamente si los jueces se meten o no en política. Y él decía, una de las razones por las cuales los jueces tienen que ser diferentes con los políticos es que los jueces no pueden reemplazar la responsabilidad de los políticos y de la sociedad que elige a esos políticos en justamente lograr el bien común. Y es por eso, digamos, que vuelvo al tema de que qué es lo que hace una constitución. Una constitución no sirve para imponer las mejores políticas, pero una constitución tampoco sirve para imponer los mejores políticos. O sea, si la sociedad decide escoger políticos de calidad mediana, bueno, como se dice en todas partes, disfrute los votados. ¿Te fijas? Eso no lo puede cambiar una constitución, ¿ya? Entonces, en el fondo, este otro artículo que tengo yo también, o sea, son artículos, no son artículos, digamos, científicos, son opiniones en diarios, qué sé yo, que en el fondo el proceso constituyente también tiene otro subtexto, digamos, o digamos, otra explicación, que es que en el fondo muchos millones de chilenos echándole la culpa de sus problemas a otras personas, ¿cierto? Al empresariado, a los políticos, a esto, qué sé yo, y en realidad los políticos que están ahí los escogimos nosotros. ¿Te fijas, no? Entonces, Sí, claro, bueno, es que ¿por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo así? Porque es cierto, a lo mejor uno puede tener una opinión de si los políticos lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, están priorizando, no. Pero esos políticos están ahí porque nosotros los pusimos ahí. ¿Te fijas? Esto suena un poco amarillo, pero. Pero No, sí, también. yo te sin encuentro razón. duda, sí, Es sí, que, eso es así. Y yo creo que una de las grandes cosas, o sea, dos grandes cosas que triunfaron el 4 de septiembre, digamos. Uno, por supuesto, que Chile le dijo no a un proyecto, chuta, que dividía a Chile, que no empobrecía, en fin, que debilitaba, que no hacía diferente o desiguales, digamos. En fin, esto ya no vamos a repetir todo eso, pero Chile le dijo no a una agenda muy negativa al país. Pero además, se demostró que hubo mucha ciudadanía organizada en diferentes causas, ONG, luchas, banderas, eslogan, como le llamamos, pero efectivamente la ciudadanía podía organizarse y podía poner la música que bailaran esos políticos. Porque yo creo que es bien iluso, efectivamente, cuando se dice, mire, los políticos están haciendo cosas muy malas, bueno, es que la gente lo elige, sí, está bien, pero yo creo que esto de soñar que vamos a tener políticos que van a ser ideales y que van a buscar el bien común desde el punto de vista filosófico, técnico, en fin, y van a votar perfectamente cada vez, eso es una ilusión. Aquí lo que tenemos que hacer es claramente que la ciudadanía ponga la música que tienen que bailar esos políticos y efectivamente poner de moda esos temas que son buenos para el país. Porque el político tiene que salir electo y para salir electo va a ser inherentemente populista y eso es lo que hemos visto en la historia, digamos, no estoy inventando la rueda. Entonces, yo creo que eso es bien realista y por eso yo creo que es súper importante esa elección de septiembre. Digamos. Hay un rol importante de una sociedad que no es partido político y que no es académica, que está acá entre medio, que es el mundo del activismo, de las causas, que hay que potenciarla y hay un déficit enorme. Y sobre algo que Ujú. decía la Claudia, eh, claro, vemos que están haciendo unos proyectos de ley tristes, digamos, de cosas que son realmente irrelevantes y por otro lado discutiendo de manera muy informal, muy amateur este tema constitucional.
Pero por otro lado vemos que el gobierno está falto de agenda, ¿no es cierto? Un gobierno que no tiene proyecto, viene a la deriva y sigue con la inercia del octubrismo, sigue en eso, digamos. Si pudiéramos decir que tiene un proyecto es eso, perpetuar esas cosas que de hecho fueron derrotadas en el plebiscito. Y aquí no han caído en cuenta, y es lo triste, lo decía Peña el otro día en una columna que escribió también, esa lejanía con la realidad. eh, Ellos tienen una oportunidad enorme, porque las demandas de la ciudadanía hoy día, ¿cuáles son? Seguridad, por ejemplo, volvamos al mismo tema. Si este gobierno realmente presentara un paquete de reformas en seguridad, de temas legales, porque no todo es legal, no todo es legal acá, hay que validar el uso de la fuerza, hay que hacer muchas otras cosas, sería aprobado al tiro. Esas leyes, nadie estaría en contra, digamos. No van a tener el obstruccionismo que tuvo precisamente los gobiernos anteriores de la gente de izquierda. Si ellos realmente tuvieran la intención de hacer cosas como esas, chuta, lo harían, se aprobarían de inmediato. Entonces, yo creo que hay una oportunidad perdida por parte del gobierno de tener un rumbo, de fijar una dirección en pos de este bien común y hacer las cosas bien, que no creo que lo haga porque su ADN es contrario a eso, digamos, y ellos van a seguir marcando el paso a estas causas que fueron derrotadas en el plebiscito y por eso vamos a estar en este vacío legislativo o en un limbo, como decía la Claudia. Y por otro lado, es el momento de que las personas que nos ven se activen. O sea, no esperen que llegue un político salvador que va a hacer todo perfecto, no. Si aquí hay que irle poniendo el viento favorable a ese político, digamos. Y esos son nosotros, la sociedad, que nos ocupamos Y- cargos políticos. ¿No te pasa, Martín, que hay mucha gente que como que agachó el moño y dice, sí, si en realidad Chile necesita una nueva constitución? Como, Lo que me pasa, como ¿sabes qué? un Pasa grupo de esto. Sí, buenistas, ¿cachai? sí, no, yo creo y es algo de personalidad o más psicológico, quizás no sé, yo no soy experto en esos temas, pero en Chile a la gente le carga el conflicto, ¿cachai? Le carga la Mm, discusión, la confrontación, o sea, es averso a eso. O sea, tú veías a alguien, no sé, que hace una columna muy dura, muy violenta, ay, no, qué lata, es tan peleador, ¿ya? Y no se trata de andar claro. peleando por la vida, para nada, pero es que hay cosas que están mal, y cuando tú estás convencido de que está mal, hay que defenderlo, hay que decirlo, ¿cachai? Mm. Entonces, claro, dice, oye, ya, mira, si se ganó el plebiscito, pero ya, bueno, que partan otro proceso constitucional para que no estemos peleando en el Congreso, ¿me entendís? Como para, oye, Claro. si se ganó una maratón, ganaste la maratón y llegaste, saliste primero, y si ¿sabes qué? Corrámosla de nuevo, así total. Es como, bueno, tú decís, es como porque el que salió segundo está picado y te está retando, entonces sí, oye, ya, corrámosla de nuevo para que este gallo realmente se. Es que no. Si los chilenos dijeron, oye, con mi plata no te metí, la propiedad privada, con mi no sé qué, oye, la Fuerza Armada y el orden de seguridad es importante, Chile es una nación. O sea, ¿cuántas cosas dijeron que no los chilenos? Entonces esta maratón no se debería correr de nuevo. Pero como no les gusta pelear y como la izquierda tiene un poder de daño y de ser desagradable la vida de los chilenos, con la violencia política, con la violencia en las calles, en fin, bueno, ya sabéis que sentémonos de nuevo a la mesa. Es lo Bueno, más absurdo. Pues falta de eh, carácter, falta oye, si al político le pagamos para que pelee políticamente. bueno, Pero no, son que amiguis. cuenta, eso que cuenta Martín en el mundo político también pasa mucho en el mundo académico. O sea, en el fondo, eh, durante años, un sector de la academia, que no necesariamente es mayoritario, pero sí el que tiene el altavoz, años diciéndonos no, que hay que cambiar la constitución, que el Estado social y qué sé yo. Bueno, al menos tres de esos constitucionalistas llegaron a la convención constitucional y ahí tú te das cuenta que todo el discurso del Estado social no era para imponer en Chile un Estado social, era para imponer un Estado socialista. Sí, sí. que, que es muy Que no es lo distinto, mismo, que que suena no es lo parecido, mismo, o pero no es sea, igual. para nada, porque el Sí. Estado de Derecho, si quieren también hablamos de eso, porque ¿cuál es la famosa discusión entre el principio de subsidiariedad y el Estado social? La discusión en simple es si es la sociedad la que tiene la responsabilidad primera de solucionar sus necesidades sociales o la responsabilidad primera la tiene el Estado. Pero en un Estado social a la europea, la verdad es que el Estado social a la europea, con el Estado de Derecho funcionando a pleno vapor, la verdad es que no son muy distintas las consecuencias con el principio de subsidiariedad chileno, porque en ambos casos hay un Estado de Derecho que vela por los derechos y libertades de las personas. ¿Qué diferencia hay entre un Estado social a la europea y lo que venía en la nueva Constitución? Justamente No, eso, que el Estado de Derecho desaparecía. sí. Y por eso que yo digo, no era un Estado social, era un Estado socialista. ¿Te fijas? ¿Por qué Entonces, dices que el Estado de Derecho desaparecía? básicamente por todo esto que sucedía con los derechos de las personas, el debilitamiento absoluto del derecho de propiedad, el debilitamiento absoluto del derecho de los padres sobre los hijos, la destrucción del poder judicial, ¿te fijas?
la imposición, digamos, de estos principios o líneas constitucionales en el derecho a la educación, en, digamos, en la práctica, en el ejercicio de la libertad religiosa, etcétera, etcétera. O sea, a ver, ¿qué entiendo yo por Estado de Derecho? Ya, el Estado de Derecho, hay todo un cuento, digamos, en qué consiste, pero el Estado de Derecho, si lo decimos simple, es un sistema en el cual el poder del Estado está contenido y los derechos y libertades de las personas están asegurados, ¿ya? Y la principal garantía en un Estado de Derecho es tribunales independientes y un Estado de Derecho y garantía funcional, operativo, ¿ya? Esto se puede lograr de varias cosas, ¿ya? La nueva constitución básicamente lo que hacía era, recordemos, tomar el poder judicial, bajarlo a sistemas de justicia Sí, y claro. someter a los jueces a una revisión integral cada 5 años, y eso iba a hacer la muerte del poder judicial. Y en segundo lugar, es cierto que establecía algunos mecanismos, digamos, un poco más deficientes, pero establecía mecanismos, digamos, semejantes al recurso de protección de hoy día, mucho más deficiente, el famoso amparo, qué sé yo. Pero el tema es que los derechos más importantes para la libertad siempre estaban consagrados de una manera como mañosa, o sea, nunca te decían lo que pasó con la propiedad, por ejemplo. No, mira, en vez de Con letra vamos a pagar chica, con detalle. claro, el valor justo de la expropiación. Creo que, no, el precio, ¿cómo era el El valor precio justo? justo, El el precio precio justo. ¿cierto? Usted tiene la libertad de enseñanza, sí, pero siempre y cuando siga todos estos principios constitucionales. ¿Te fijas? Sí, vamos a proteger el medio ambiente, pero también vamos a proteger los derechos de la naturaleza. ¿Se fija? O sea, todo era como establecido de una manera muy mañosa. ¿Te fijas? Claro, digamos, costaba, pero por suerte, digamos, porque yo creo que la gente, digamos, Fernando Hacha todavía está alegando por Twitter de que nadie lo entendió, nadie entendió su magna obra. Yo creo que ¿Qué la gente será la de ellos, entendió. oye, de Yo creo que la Hacha, gente la de entendió. Alde? Yo creo ¿Dónde que la gente la estarán? entendió perfectamente. Sí, yo Entonces, creo. claro, entonces eso es lo importante. A ver, y si me permiten una cosa no menor, que es el tema del famoso Estado social, ¿ya? ¿Ustedes vieron la columna, la última o la anterior de Mochati cuando él contaba cuáles son los problemas del Estado social en Europa, ¿ya? En el Estado social tú necesitas, a ver, por lo que se ve, en la época de oro del Estado social en Europa fue cuando tenías una pirámide poblacional, digamos, sana, es decir, más juventud digamos, que gente de tercera edad, cuando tenías pleno empleo y cuando tenías una economía bollante. ¿Te fijas? Ahora, ninguno de esos requisitos se está dando en Europa en este momento. ¿Y qué tenemos? Tenemos estados sociales con, por ejemplo, en España, más de un 100% de deuda, de déficit, una cosa impresionante. No, Claro, bueno, sí, eso que tú dices es tan cierto, o sea, y bueno, y lo tienden a confundir con la Constitución, que no tiene nada que ver, pero las ya, leyes se tienen que ir adecuando a sus tiempos. O sea, lo mismo pasa con el sistema de pensiones hoy día en Chile, que nadie ha hecho reforma, ¿no es cierto? Y el primer informe de reforma, de sugerencia de reforma, viene hace casi 15, 20 años. Y oye, se diseñó un sistema, pero hoy día las personas viven 10 años más que cuando, pero esas personas, digamos, cuando se diseñó el sistema. Mm, Las personas hoy día podrían trabajar más años, de hecho, claramente hay que alargar la jubilación. claro. A ver, los gastos de vejez hoy día son diferentes a los que habían en esa época, el apoyo familiar hoy día en esta época es diferente al que había en esos años. Entonces, cambió la estructura social, demográfica, y por tanto, obviamente había que adecuar el sistema, cosa que el Parlamento no ha hecho porque es una ley, pero hoy día estamos discutiendo si el 6% lo administra el Estado, o sea, un impuesto más, o queda en el fondo las personas. Se alcanza el nivel de discusión míope que tenemos cuando efectivamente debería haber hecho una adecuación más macro porque cambian la realidad. Pero no, estamos discutiendo los chicos y ahí está Sí. la ¿quién era no, la que está ahí con la pizarra que no sabía sumar en el matinal del otro día? Entonces, Yo he visto varios economistas que han hablado y han dicho que la búsqueda de Chile por un Estado social de derecho tipo europeo iba a ser la perdición de Chile. Mm, Porque en el fondo, si pensamos antes del octubrismo, teníamos un 2% de pobreza en nuestro país, por rankings internacionales. Y ahora ya estamos como en un 12% con toda mm, esta búsqueda de dignidad. Y ahí se viene esta dicotomía, ¿cierto?, de los socialistas que empiezan a ver que lo importante es la desigualdad, y entonces vienen los otros y dicen, no, lo importante no es la desigualdad, es solucionar la pobreza, y aunque haya desigualdad, tenemos que buscar solucionar la pobreza, no la desigualdad, y todo mm. esto es de... como raro, pero es mucho chuta, por ignorancia en el fondo, por no conocer nuestra historia. Si Chile es de los países del mundo que más pobreza derrotó en las últimas décadas. Es impresionante, o sea, yo vivo en el campo. ¿Cuánta población en el campo tenía piso tierra hace 40 años y no tenía luz eléctrica? Hoy día eso no existe, casi no existe.
que eran Bueno, lo unos dijo cambios. Boric, pues, lo Entonces, dijo por eso, Boric. Sería claro, por eso lo irresponsable dijo, decir que claro. los últimos 30 años Entonces, fueron malos para digo, nuestro país. si tenía ahí una receta que en términos de pobreza, de bienestar material, porque hay otros temas más filosóficos en la sociedad, pero de bienestar material, fue exitosísima. O sea, donde multiplicaste por 8 el acceso a la educación superior del quintil más bajo. Y en fin, podríamos dar infinitas cifras de las sociedades con mayor movilidad social de la OECD. O sea, la indicador que queráis, que disminuyó desigualdad. Le guste o no, pero disminuyó. Aunque a mí la desigualdad importa poco mientras no haya pobreza, digamos. Si hay gente súper rica Exactamente. del después, que lo haya, ¿qué me importa? Hay que eliminar la envidia. Es que, Pero efectivamente, no, destruyamos ese modelo. ¿Y qué sí, mira, propone? que, a ver, ahí hay que tener una cosa presente, ¿ya? A ver, el principio de subsidiariedad, o sea, el Estado subsidiario que está en la Constitución del 80, no impide ni más ni mejores políticas sociales, ni siquiera políticas sociales de cargo estatal. O sea, podríamos tener una educación pública, así, el descueve, podríamos tener Atómica. acá, ya. ¿Qué es lo que impide el principio de subsidiariedad? Lo que impide es el monopolio estatal de los servicios públicos, que es muy Mm. distinto. ¿Te fijas? Ahora, el Estado social, por el contrario, asegura las mejores políticas sociales, tampoco, porque digamos, un principio de Estado social en la Constitución o derechos sociales más fuertes en la Constitución, digamos, a ver, el principio de Estado social y las normas sobre derechos sociales tienen una característica, son lo que se llama o se conoce como normas programáticas o normas finalistas. Entonces, por ejemplo, cuando la Constitución dice todos tendrán derecho a una salud digna, todos tendrán derecho a la vivienda, todos tendrán derecho a la educación, una Constitución de verdad, digamos, de las constituciones serias, nunca te dice cómo llegar a ese objetivo. Te pone el objetivo nada más. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que termina pasando en los países de Estado social? Que la concreción del objetivo constitucional pasa por un montón de elementos que no puede controlar una constitución. La calidad de las políticas, la existencia de recursos y, para qué estamos con cuestiones, la calidad de los políticos y de los funcionarios que las llevan a cabo. ¿Ya? Ahora, hay una constatación de hecho que es que el Estado social en América Latina no funciona. Punto. O sea, yo siempre ponía este ejemplo digamos, en los debates constitucionales. O sea, Chile está rodeado de países de Estado social. O sea, Argentina un Estado social, Perú un Estado social, Bolivia un Estado social y además Estados no sociales, sino que incluso socialistas. ¿Para dónde migra la gente? Oye, me queda claro que claramente no es un problema constitucional, sino que es un problema de calidad de No es un político, un problema problema de eficiencia del constitucional. gasto, de eficiencia pública y todo. Creo que estamos como en la hora, ¿no nos van a retar después? Sí, estamos como en la hora. Pucha, Martín tenía la esperanza de que ahora sí le iba a salir bien la Constitución. Rodrigo Poyanco la acaba de romper el corazón a Martín. Martín, el No, problema no es la Constitución. No, el Oye, yo problema estaba no leyendo es el la Constitución. O sea, pues, como te digo, es que la eh, Constitución lo que hace es tratar de impedir que los políticos y las políticas, sean buenos o sean malos, no pasen con determinado límite. Es concebible que una política bien intencionada pase por encima de los límites digamos, de los derechos de las personas. Puede pasar, porque a veces los políticos se entusiasman. Dicen, ya, mira, ¿para qué no nos vamos a fijar en estos derechos, estas cosas materiales, digamos, estas pequeñas cosas, como decía cierta política? Y mira, destruyamos un par de derechos humanos, total, lo que aquí lo importante es la justicia social. Puede pasar. Entonces, la Constitución está para evitar eso. ¿Te fijas? No está claro, para consagrar las mejores políticas sociales, sino que para evitar que los políticos, con la excusa de llevar adelante un bien, digamos, digamos, de política social, aunque por bueno que parezca, no pasen por encima de los derechos y libertades de las personas. Eso es Como ha básicamente pasado en tantos regímenes de izquierda y estamos viendo que sigue claro. pasando. que heavy, que heavy. Bueno, yo estaba leyendo y con esto vamos cerrando un libro que se llama El capitalismo no es el problema, es la solución. Y explica, es un historiador, Zitterman, que es alemán, explica que en el fondo la tendencia en los países socialistas es a tener un 40% de pobreza en el mundo. Y es lo que vemos claramente en Argentina, o sea, están ahí parados. Y la tendencia en los países con modelos económicos capitalistas están moviéndose en el 2,11%. Ese es como el promedio de los países. Y ahí, dependiendo en relación, obviamente, a qué cantidad de libertad económica vayan teniendo y todo. Entonces, es muy bueno el libro, se los recomiendo. Bueno, y con esto vamos cerrando. Telepensantes, como dice la Vane. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar con De nada. ustedes, Martín, en los días lunes de entrevistas.
Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de poner un like, de dejarnos un comentario, de compartir este contenido. Hoy día yo creo que nos quedó muy, muy claro que el problema no es la Constitución, sino que las políticas públicas, de la mala política que tenemos el día de hoy y de lo mal orientada que está hacia el bien común. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vamos despidiendo. Listo. Hasta Hasta luego. luego. Que estén muy bien.